Para mí es un honor, un gusto presentarles a Carlos Pisolito. Gracias. Bueno, le agradezco la presentación generosa, la amistad de años que me honra Roberto Villamil, y la más reciente pero no menos intensa, aquí del amigo Marranti. Todos hemos sido turistas. Está de moda en esta posmodernidad. Algunos hemos sido viajantes y muy pocos hemos sido peregrinos. Hoy vamos a tratar de mostrar una peregrinación que me tocó hacer en el mes de julio de este año junto a mi hijo, a lo que considero es uno de los lugares emblemáticos del mundo, que es la ciudad de Jerusalén. Yo tuve la oportunidad de vivir en el año 93 en la zona, en el año 2000, es una zona que conozco en detalle, y regresé más fugazmente ahora en el mes de julio. Antes de hablar, desearía, como decía el gallego, decir unas palabras, que son básicamente una advertencia. Esto es el relato cuasi anecdótico, con algún tipo de estructura conceptual, justamente para mostrar qué es una peregrinación, que nos puede llevar a un descubrimiento espiritual. Pero debo aclarar, seguramente me voy a equivocar, yo no soy un sociólogo en religiones, voy a hablar de las religiones principales, básicamente el judaísmo, del cristianismo, del islam, algo del paganismo. Me puedo equivocar, si hay algún creyente de esa fe, mi error se basa en mi ignorancia, no en un prejuicio. Y sí soy un ferviente defensor de lo sagrado. Recuerdo estando en la isla de Chipre, donde la mitología griega sostiene que la diosa Afrodita, diosa del amor y la belleza, surgió de la espuma del mar. Llegó el famoso mago David Copperfield, prometiendo hacer desaparecer esa piedra, es una piedra de varias centenares de metros, y el obispo ortodoxo dijo: no, yo no le voy a permitir a usted, señor, que juegue con lo sagrado. Le dijo: mira, pero usted es ortodoxo y esto es una piedra, no importa, es algo sagrado. Entonces, quiero colocar ante ustedes mi profundo respeto hacia lo sagrado, sea del origen que sea, a veces desconocido. Vamos adelante. Bueno, este es el temario, pasémoslo por alto. La introducción es un elemento muy sencillo. Yo comparto con muchos de los que están en la audiencia que nosotros tenemos una memoria genética basada en la sabiduría que hemos ido adquiriendo nuestros antepasados a lo largo de los milenios. Esto ya lo sabían nuestros ancestros, los alquimistas. Básicamente la frase, ya vamos a ver después una demostración: como es arriba, es abajo. Y si yo conozco el arriba, conozco el abajo, y viceversa. Este es tal vez un concepto muy simple, pero es un concepto muy profundo que habla de que estamos absolutamente conectados. El macrocosmos interestelar, el cosmos que somos nosotros, para los griegos una persona era un cosmos, era un mundo en sí mismo, y el microcosmos pequeño que acaba de hablar Roberto y Brad, del átomo de hidrógeno, la molécula, etc. Es casi todo lo mismo. Vamos. Bueno, las ciencias, en una época pretérita, básicamente siglo V, siglo VI antes de Cristo, eran una sola, eran la filosofía. Es decir, Aristóteles, por citar un ejemplo, o Platón, o Sócrates, eran considerados sabios. Ellos no tenían una división de la ciencia, sino que dominaban el saber humano a través de la filosofía. Vamos. Eso va a ser modificado por este señor famoso, Galileo Galilei, cuando en la puerta del Renacimiento decir: no, esto no puede ser. El conocimiento no puede pretender conocer esencias, tiene que conocer fenómenos. Y a partir de ahí la ciencia va a sufrir una explosión tecnológica impresionante que nos lleva hasta nuestros días, hasta este señor famoso Newton, que va a crear una ciencia prácticamente perfecta, que es la mecánica física, que va a ilustrar a todas las ciencias al margen de la física. Va a ser el modelo de la ciencia, pero, como dice Roberto, lo bueno dura poco. Van a aparecer dos señores, los conocemos, uno es Albert Einstein, que nos va a hablar del macrocosmos, y otro es
Max Planck, que nos va a hablar del microcosmos, donde las reglas que este señor Newton y este señor Galileo, a través de un método científico, habían determinado, no se cumplían. O porque eran espacios demasiado grandes, el caso de la luz, a millones de años luz, o el microcosmos, el neutrino, el protón, no se cumplía. Todavía no sabemos cómo se cumplen. Nos está faltando a la ciencia moderna una teoría unificada que nos permita explicar el mundo nuestro, que se mide en metros, en kilómetros, el mundo planetario, que se mide en años luz, y el microcosmos, que se mide en nanos, o aún en medidas más pequeñas. Hoy, la humanidad carece de una explicación científica sobre este tema. Entonces, surge la necesidad de una cosmovisión, que ya la tenían los antiguos. Pues, por ejemplo, yo a un científico moderno le pregunto ¿qué es la luz? No sabe. No puede definir qué es la luz. Puede hacer un rayo láser como este. Puede mandar un cohete a la luna, pero no sabe qué es la gravedad. O qué es el agua. No lo sabemos. Científicamente no podemos contestar qué es el agua. No sé si estoy equivocado, Brad. Pero hay un misterio que implica un conocimiento del cual carecemos, pero que aparentemente ya teníamos, que es el conocimiento ancestral. Vamos. Ese es el marco conceptual que yo les pido tengamos en cuenta. Ahora pasamos a lo anecdótico, vamos a ir repasando. Bueno, una peregrinación es eso, es visitar un lugar sagrado. Los antiguos lo hicieron por siempre. Hay peregrinaciones muy famosas, la Hajj, que es una obligación, todo musulmán la tiene que hacer por lo menos una vez en la vida, a la Meca, que es una ciudad santa, donde hay un meteorito, que es la Piedra Negra, que es reverenciada por los musulmanes. Tenemos Santiago de Compostela para los católicos, tenemos Jerusalén. Bueno, nuestra peregrinación, mi peregrinación, habiendo vivido en la zona, habiendo leído la historia, decidí recrear básicamente la Tercera Cruzada, porque me pareció la que estaba más documentada, la que mayor cantidad de incidentes incluía, y bueno, esa cruzada obviamente va a ser conducida por 3 reyes europeos, el más famoso de ellos Ricardo Corazón de León. Imagínense, va a salir de Gran Bretaña, va a pasar el Canal de la Mancha o el Canal Inglés, va a caminar norte de Italia, va a pasar los Alpes, va a llegar a la Bota, va a pasar a Sicilia, se va a tomar un barco, va a pasar a la isla de Chipre, que era la base logística, y de ahí a 170 kilómetros va a desembarcar en lo que era Tierra Santa. Tratemos de imaginar lo que era eso a paso de buey, a paso de hombre. Vamos. Entonces acá tenemos Chipre, es una isla muy famosa, la puerta del Levante, un lugar estratégico, lo es todavía hoy. Bueno, esa fue nuestra base de operaciones, empezamos por ahí, vamos. ¿Qué visitamos? Fuimos a Haifa, Israel, que es el lugar que se llama Yaco, es el primer lugar que llegó la expedición de Ricardo. Después pasamos a Jerusalén, pasamos a Belén, que es la ciudad donde nació Cristo, y después volvimos a Chipre, a un extraño monasterio, ya vamos a explicar qué es lo que hay, un verdadero tesoro de la cristiandad, y también estuvimos en el castillo de Otelo, famoso castillo, el famoso celoso que va a matar a su amante esposa Desdémona. Shakespeare se inspira en un moro en la isla de Chipre. Entonces estuvimos en esos lugares. Vamos. Haifa, bueno, Haifa es una ciudad costera, ¿vale? Tiene una iglesia muy bonita que funciona. Es decir, uno toma conciencia que algunos vestigios de la civilización cristiana todavía existen. Vamos. Hay misas todos los días. Obviamente concurre muy poca gente, pero hay. Y tiene una hermosa imagen que me hace acordar a una famosa fotografía del Espíritu Santo, que es realmente muy hermosa. Vamos. A ver. Bueno, vuelven. Ahí está, la última. Ahí estoy con mi hijo. Estas son las escaleras que vienen de la época de las cruzadas. También hay leyendas que no vamos a entrar, leyendas mitológicas del héroe Perseo. Sigamos adelante.
Y de ahí nos fuimos acá. Para un segundo ahí. Esto, señores, para mí es el axis mundi, el eje del mundo. Lo primero que me llamó la atención en mi primer viaje en la década del 90, ¿saben qué distancia hay acá? Este es el Domo de la Roca. Le vamos a explicar qué es. Este es el Santo Sepulcro y este es el Muro de los Lamentos. ¿Saben qué distancia hay? A ver, un número. 500 metros. Y si ustedes tienen los lugares más sagrados de las tres religiones más potentes, o por lo menos las más oficiales, en un diámetro de 500, vamos. Dale, dale. Bueno, eso lo está en una fotografía aérea que certifica esto. Y si ustedes tienen el lugar donde estuvo el segundo templo y el primer templo judío, donde está una piedra que vamos a hablar bastante, que es el centro del Islam, y donde murió Cristo en un radio de 500 metros. Vamos. Ese es el famoso templo, va a ser construido por Salomón, aproximadamente en el año 1000 a.C., va a ser destruido por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, se va a llevar a los judíos prisioneros, esclavos a Babilonia, van a ser librados, y ese templo va a ser reconstruido en una segunda versión que va a ser destruida a su vez en el año 70 por el emperador romano Tito. Y queda una promesa, ya vamos a hablar de ella, es muy importante, de la reconstrucción del tercer templo, que no se ha producido todavía, que tiene grandes implicancias proféticas, o por lo menos así lo explican los textos bíblicos. Vamos. Bueno, esta piedra es una piedra que está en el monte del templo, que está bajo el domo dorado, es una piedra de unos 26 metros de largo, pesa unas 1600 toneladas, fue colocada ahí por algún tipo de civilización, presumimos que los judíos. En esa piedra pasaron muchas cosas. La primera, el padre Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, según los musulmanes a su hijo Ismael, pero es esta piedra. Esta piedra también asistió a la ascensión al cielo del profeta Mahoma en su caballo. Dicen, no se puede entrar, hay que ser creyente musulmán, yo no lo soy, que está marcado ahí las patas del caballo de Mahoma y la mano del arcángel Gabriel, que paró la piedra para que la piedra no se fuera para arriba. Y acá hay un hueco, vamos a explicarlo, que tiene una significación bíblica muy importante. Abajo hay una corriente de agua, un arroyo que llena la cisterna de Jerusalén. Se considera que acá se va a realizar el juicio final. Vamos. Esto se baja, hay una cripta que está construida con piedra caliza, se presume, o se está casi con certeza, que es un vestigio del primer templo judío construido por el rey Salomón. Como los musulmanes no permiten la arqueología, estos son deducciones, pero son bastante fundamentadas, que ahí se encontraba el tabernáculo del templo, es decir, el Santo Santorum, donde se guardaban, entre otras cosas, el Arca de la Alianza, que tiene propiedades que todos habrán visto, si vieron a Indiana Jones, lo conocen. Bueno, esta es una imagen que revalida un poco el concepto acá de las montañas, del Uritorco. Se la habían regalado a la reina de Saba en la Arca de la Alianza. Es una teoría, sí, puede ser. Es una de las tantas, está bien lo que vos decís. Vamos a hacer una aclaración. Aparentemente, cuando los babilónicos asaltan el templo y lo van a saquear, lo van a destruir, hay un grupo de judíos que escapa con esos tesoros, entre ellos el Arca de la Alianza, que se dirigen a la que era un amante del rey Salomón, localizada en lo que es hoy Etiopía, que fue descubierta en la década del 60, que son judíos negros, son de rasgos negros, y que aparentemente, no se sabe porque está prohibida la entrada, en una de sus tantas iglesias en Etiopía se encontraría, es una teoría, no se sabe, se encontraría la verdadera Arca de la Alianza que había sido preservada de esa destrucción, pero es una teoría. Esta es una imagen, muchas culturas, la cultura japonesa, el monte Fujiyama, el Uritorco, el Cerro Aconcagua, el Cusco, es decir, todas las
culturas han creído disponer de un centro del universo. Yo creo que ese centro, por el momento, está en Jerusalén. Vamos. Ahora, la cristiandad. Sabemos que Cristo era de origen judío, que va a ser juzgado, condenado y crucificado en Jerusalén. Están todas las estaciones del Via Crucis, las mantiene la orden franciscana, uno las puede hacer. Esto es el interior de Jerusalén, vamos a la próxima. Es una colina, uno no se da cuenta porque está todo edificado, pero uno camina en un ascenso, recordando las palabras bíblicas de que Cristo iba cargando esa cruz cuesta arriba. Va a llegar uno a este lugar, que es la iglesia del Santo Sepulcro, donde están dos cosas. Está el Gólgota, que es el cerro, que no es más un cerro porque ha sido tapado por la civilización, donde Cristo es crucificado, y a pocos metros hay una serie de sepulcros, no uno, varios, similares al que se presume que fue enterrado Cristo, que son cuevas de piedra, como si fueran camas, que bueno, vamos a la próxima. Y ese es el Santo Sepulcro. Es una lápida de piedra que se la venera como el lugar donde reposó el cuerpo de Cristo. Obviamente es muy venerado. Hay gente que viene de todas partes del mundo que... Vamos. Y acá tenemos, no se ve muy bien, es una costumbre muy ortodoxa griega, que todo lugar sagrado prácticamente lo han hecho desaparecer, lo han cubierto de oro, de plata, lo han recamado y uno ve una piedrita y abajo supone uno que hay un monte, pero el monte, es decir, lo que es el Gólgota, uno no lo ve. Se puede tocar la punta, la gente que está arrodillada ahí lo está haciendo, ¿no? Pero es a veces muy difícil descubrir lo sagrado cuando hay tanta humanidad o tantas capas de humanidad arriba de lo sagrado. Vamos. El Islam está presente en la ciudad. De hecho la gobernaron desde esa tercera cruzada que va a fracasar, el año 1200, la van a tener prácticamente hasta la conquista del Estado de Israel en el 1967, la Guerra de los 6 Días. Sí, tuvieron más de 1000 años a cargo de la ciudad. Fueron bastante tolerantes en su administración y en su uso. Acá tenemos, este es interesante. No, la próxima. Otra más. Ahí tenemos el agua. Es un elemento, tengamos en cuenta que acá hace 48 grados. Es una zona muy caliente, muy seca. Y tenemos el agua que fluye en unas fuentes que se alimentan de ese manantial que yo les mostraba que está arriba, porque el templo está arriba. Vamos. Bueno, estas son las callejas, siempre un poco más pobres, un poco más sucias, lo que no significa nada, pero es así. El judaísmo, que es el dueño, el que está administrando en este momento. Este es el Muro de los Lamentos, que es un pedazo de la muralla que rodeaba el segundo templo. No es propiamente el templo, es una muralla externa que ha quedado después de la destrucción. Acá la tradición judía indica que uno puede anotar un pedido a la divinidad, se coloca el papelito en la pared. Por supuesto acá hay la misma medida de seguridad que hay para ingresar a un avión: escáner, detector de bombas. Bueno, vamos. Y quiero que nos detengamos un segundo. Este es el muro. ¿Qué es lo que ven acá? Una grúa. Vamos a la próxima, por favor. Y hay una serie de excavaciones que está llevando adelante el Estado de Israel, que tiene una gran significación simbólica. El Estado judío ha descubierto, o presume, que el verdadero templo se encuentra a 7 metros debajo de la línea de la explanada de las mezquitas. Entonces, está excavando por debajo. Esto, por supuesto, ha puesto sumamente nerviosos a los dueños de la explanada del templo, que es el Estado de Jordania, el rey Hussein de Jordania, y en el año 94 ya hubo un cruento enfrentamiento donde murieron alrededor de 100 personas entre palestinos y soldados israelíes, que se reeditó en el año 2000, cuando el primer ministro Ariel Sharon caminó por estos túneles
que Aric Sharon era una persona, a ver, no digo atea, pero no era una persona creyente. Este es un lugar que, al considerarse el Santo Santorum, las únicas personas autorizadas a circular son los sumos sacerdotes. Es decir, si yo soy judío creyente, no puedo transitar libremente por esta zona. Vamos. Esta es una mezquita remodelada, perdón, es una sinagoga remodelada, la sinagoga más importante de Jerusalén, donde acá tiene sede una organización mundial, organización del templo, que está previendo la reconstrucción del tercer templo. Esto tiene una gran implicancia profética, está escrito en los textos judíos, que la reconstrucción de ese templo va a ser la venida del Salvador, que obviamente no es Cristo, y para los cristianos tiene el significado que es el comienzo del fin del mundo, es el comienzo del Apocalipsis. Y esta organización, que cuenta con muchos medios económicos, ya ha adiestrado 300 sacerdotes, porque es todo un rito muy complicado, ha confeccionado, que son rituales, los ataques, digamos, las vestimentas sacerdotales, y tiene en su poder, se considera lo que es era una lira del profeta David, y también, vamos a la próxima, el candelabro de 7 brazos, que también representa la zarza ardiente, o representa la propia imagen de Dios. Esto ha sido reconstruido en oro y piedras preciosas, y está listo para ser instalado en lo que sería la reconstrucción del tercer templo. El problema, como lo vimos, está ocupado por el Estado de Jordania, ya siendo Aric Sharon un joven teniente coronel, pues en el año 67 él ocupa ese sector de Jerusalén. El gran rabino le va a solicitar que él destruya con explosivos el domo de la roca y que inmediatamente comience la reconstrucción del templo. Aric Sharon, por suerte o no, se va a negar. El domo de la roca todavía existe, pero no podemos negar todo este montaje, que algún día tendrá lugar o no, que tiene por lo menos una implicancia profética, uno lo podrá creer o no, pero significativa. Vamos. Obviamente el Estado de Israel, esos son 3 policías, controla muy eficientemente todo el Estado de Israel, incluido Jerusalén. Han logrado bajar notablemente los actos terroristas, excepto en la Franja de Gaza, donde hay permanentes enfrentamientos que tienen un altísimo costo humano, que hablan un interrogante de la continuidad del Estado de Israel y de la presencia judía. Sí le puedo decir que es muy dura la presencia de los cristianos. Los cristianos son perseguidos tanto por los musulmanes como por los judíos, especialmente acá se pelea la propiedad de la tierra. Es decir, si un cristiano muere, es muy difícil que le pueda transferir esa propiedad a sus hijos cristianos. Y pasa al municipio para que quede en manos judías. Lo mismo pasa en Belén, donde la autoridad es palestina. Es decir, hay como una expulsión de la presencia cristiana, ya sea en los lugares árabes o en los lugares islámicos y en los lugares judíos. Vamos. Bueno, esto es Belén, está en lo que es la Cisjordania, es una ciudad que está bajo control palestino, hay que cambiar de auto, no se puede ingresar con ningún tipo de vehículo ni con ningún símbolo que pertenezca al Estado de Israel. Bueno, detrás nuestro está el famoso ermita donde está, vamos a la próxima, esa es la estrella de 24 puntas que marca el lugar donde nació Cristo. Está marcado, es un lugar muy particular, pero como verán es muy difícil identificarlo porque está todo recubierto en oro, en plata, en mármol, pero bueno, la tradición dice que ahí nació Cristo. Bueno, nos vamos a la isla de Chipre, que es esa isla que está en el Mediterráneo Oriental. En ese lugar se colonizó Rusia, ahí salió San Cirilo, que es el que llevó el alfabeto cirílico a Rusia. Ese es un lugar muy importante, y hay un monasterio que, como todo monasterio griego, está en una montaña,
que se llama Monte Trodos, y vamos. Esta es la entrada al monasterio. Hasta hace pocos años estaba prohibido el ingreso de mujeres, ahora está autorizado siempre y cuando se acomoden unas reglas de vestimenta muy exigentes, lo mismo los hombres. Y vamos. En ese lugar, cuenta la tradición, se encuentra un cuadro de la Virgen María con el niño Jesús, que fue pintado en vida por el apóstol Sanlúcar. Es un ícono considerado muy poderoso, muy reverenciado, con un altísimo poder, que la Iglesia Ortodoxa griega no lo permite ver. Entonces, es una representación del ícono, el ícono no se puede ver, yo lo pude ver por una concesión que me hicieron los monjes del lugar, pero en realidad no está expuesto al público, solamente en grandes ocasiones, grandes guerras, grandes sequías, gran necesidad de implorar, el ícono es presentado a la comunidad. Vamos. Bueno, no, está bien, dale. Realmente uno queda choqueado. Vamos a la parte frívola, así terminamos. Esta es la fortaleza de Otelo. Otelo, que era un moro, algo extraño en una obra de William Shakespeare, que por una insidia de su teniente Yago va a asesinar a su mujer, creyendo que él era infiel cuando la mujer era totalmente fiel. Después se va a suicidar y eso va a generar toda la leyenda de los celos de Otelo. Es una fortaleza, todavía se mantiene, está en el lado turco de la isla de Chipre, bastante bien preservada. Dale. Ahí estamos comiendo en el puerto. Vamos ahora a cerrar esto, es decir, termina lo anecdótico, volvemos a lo conceptual, a ver qué nos puede quedar, o cómo podemos interpretar todos estos mensajes de altísimo valor simbólico que venimos relatando. Para los griegos, que es la ciencia que yo me referencio, hay una verdad teórica, es una verdad que no se puede modificar. Por ejemplo, una realidad astronómica, yo no puedo modificar la órbita de Saturno. La puedo observar, la puedo conocer, pero no la puedo modificar, por lo menos por ahora. Pero hay una verdad práctica, que es una verdad que tiene lugar en mi interior, que básicamente no tiene que ver con la verdad, sino tiene que ver con el bien. Es cuando mi ánimo se alinea con una verdad, pero lo hace desde el punto de vista de mi voluntad. Es decir, yo me someto a la vigencia del bien. Eso tiene dos condiciones. Lo factible es la actividad de los artistas, los artesanos. Su verdad interior la vuelcan en una obra externa, como pueden ser estos cuadros, una belleza que puede ser apreciada por los sentidos. Y está el agible, que es cuando, por ejemplo, la política, que es un bien tan escaso en esta época, en este país, es cuando el político, con una visión arquitectónica de la verdad, administra, manda y ordena. Eso es una verdad que reside en el corazón del político, no reside en otro lugar que no sea ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Hasta que no tengamos políticos con corazón, no vamos a tener política. Esto es lo que nos enseñaban los griegos. Bueno, esto pertenece a la inteligencia, pero este agible, que es lo más insubstancial, es una verdad muy compleja, porque es una verdad que no está realizada. Es una verdad que no está terminada, porque yo puedo tener una buena intención, pero solamente sé que va a ser buena cuando termine. Esta es una verdad que se va haciendo en el tiempo. Es bueno tener buenas intenciones, pero no alcanza. Como decían otras abuelas, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, es un concepto muy antiguo, muy profundo, que implica que eso es una verdad constante, es una verdad que tiene que ser custodiada, tiene que ser perseguida. Este concepto es un concepto muy moderno, resonancia mórfica, son investigaciones que buscan entender qué es lo que pasa en el microcosmos. Han descubierto, lo que decía Brad, lo que decía Roberto, una total consonancia entre el macrocosmos, el cosmos humano y el microcosmos. Lo han descubierto en los animales. Por ejemplo, yo puedo encerrar un grupo de ratas
en un laboratorio en Nueva York, y a la tercera generación, a través de distintos juegos que yo les hago a las ratas, normalmente son laberintos, lograron una rata más inteligente, lo cual demuestra una cosa, es decir, hay una suerte de conocimiento que no es consciente que la rata le pasa a sus descendientes. Esto parece bastante aceptable, pero ¿qué han descubierto? Que ratas que no conocen a estas ratas, que viven en Australia, también aprenden de estas ratas. No se sabe todavía cómo, pero habría una suerte de conexión energética entre las ratas, que se transmitiría de alguna forma energética, que no lo sabemos. Esto está demostrado científicamente. Hay muchos trabajos de la comunidad científica que atestiguan esto, todavía no se puede probar. Hay distintas teorías explicativas. La física cuántica es una de ellas. Vamos. Dale. Este es el libro, Rupert Sheldrake, es un científico muy polémico, de origen británico, que está a la vanguardia de muchos descubrimientos, que bueno, él está haciendo experimentos con ratas, con monos, con perros. Por ejemplo, todos tenemos perros, gatos. Yo me sorprendo las cosas que sabe mi perro que yo no le enseñé. Por ejemplo, mi perro es un perro pastor, que es naturalmente pastor. Yo no le enseñé a ser pastor. Pero vamos con mi señora, con mis hijos, a la montaña, uno se aleja, el perro va, lo busca y lo trae. Como si fuera una oveja. Yo no se lo enseñé. Es algo que el perro trajo, incorporado, en su memoria genética. Vamos. Bueno, ¿qué es lo que... Dale. Una de las explicaciones, una de las tantas, es que todos nosotros tenemos un conocimiento ancestral, que nuestra educación se ha encargado de taponar, de sepultar. Y que la verdadera sabiduría es cuando yo, este caos que está en el universo, lo saco de la etapa inconsciente y lo pongo en la etapa consciente. Lo han escuchado. La famosa intuición, el famoso instinto. Yo le digo siempre a mis mujeres, si algo les parece mal, está mal. Confíen en sus instintos, especialmente en temas de seguridad. Si esa persona te parece mala, es mala. Es decir, no dejen de seguir jamás sus instintos. Hay que, por supuesto, hay que tratar de educarlos. Hay varios sistemas, pero hoy las tendencias educativas más profundas es lograr que yo me olvide de la educación formal y logre sacar de adentro mío lo que ya tengo y que no sé que tengo. Vamos. Bueno, vamos despacito, vamos para atrás. Estos son 4 principios que son del Papa Francisco, que es un gran estratega, gran lector de textos militares, y él aconseja, yo creo que él es un iniciado total de estas cosas, me consta, él nos da 4 principios para armonizarnos con estos instintos, siendo que nosotros somos seres racionales con una capacidad de raciocinio que los animales carecen. Entonces la primera, el tiempo vence el espacio. Esto es fundamental. Si uno analiza los actos del Papa, va a ver que él aplica permanentemente este principio, o el famoso dicho, siéntate en la puerta de tu casa, y ve, bueno, es cierto. Vamos al próximo. La unidad supera el conflicto. Es decir, la naturaleza nos enseña, a través de diversos procedimientos que van desde la procreación, en las cadenas alimentarias, que la unidad, el conjunto, siempre está por delante. Si bien el conflicto es necesario, debe estar subordinado a la unidad. Eso es muy importante. Vamos, el todo es superior a la parte. Por eso que un sindicato no debería mandar sobre un país, porque es una parte, tiene su derecho, pero no es la totalidad. La última, este es un concepto de verdad, la realidad, es decir, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Mis sentidos no me engañan, es decir, lo que está en mi conciencia es porque ha pasado por mis sentidos, y si yo veo un perro y digo esto es un perro, estoy siendo veraz, estoy siendo verídico y estoy reconociendo el concepto de verdad. Esto que parece una cosa de perogrullo no es lo sostenido por la ciencia moderna, que habla de que uno puede construir su propia realidad.
yo puedo a través de una idea deformar o construir una realidad. Esto sucede. Tiene su fundamento filosófico, no vamos a entrar ahora, pero lo que recomienda el Papa Francisco y recomendamos nosotros es que uno tiene que tener una humildad en reconocer qué es la realidad, dejar que la realidad lo imprima, conocerla, para después, si la quiero modificar, y puedo, poder actuar. Pero primero la debo conocer. Vamos. Bueno, esto seguramente, esto que termina la clase, o estas pequeñas palabras, seguramente lo vieron ya. Es un corto, breve, que ejemplifica mi criterio de forma genial lo que yo creo que acabo de explicar, el microcosmos, el cosmos y el macrocosmos. Esto ejemplifica un poco el viaje que va del microcosmos al macrocosmos. Si no he ofendido a nadie en su creencia, en su religión, el cual ya pedí disculpas, pero por las dudas, vamos a las preguntas cuando termine la exposición de acá de Edgardo Marrante. Gracias.